Dios les bendiga, hermano, en esta mañana y damos gracias a Dios una vez más porque el Señor nos permite nuevamente poder estar conectados a través de esta página. Gracias le damos al Señor porque una vez más podemos llegar desde este humilde rinconcito allí a su casa. Le damos gracias a Dios en esta mañana porque Él nos permite poder compartir una palabra de aliento, una palabra de fe, de esperanza en esta mañana, un mensaje de salvación para cada uno de nuestras vidas. El devocional de hoy está basado en la primera carta de Pablo a los Corintios y en el capítulo 15 habla sobre la resurrección de Cristo. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia, dice, de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así hemos creído. Amén. A la palabra de Dios. En esta mañana Pablo le tocaba exhortar a los hermanos que se habían convertido al cristianismo, hermanos judíos también, que habían creído en Jesucristo, pero muchos de ellos dudaban de la resurrección. Y Pablo les aclara en este momento del contexto que está hablando Pablo allí en Corintios, hablando de los que se habían convertido, habían pasado de judío, ¿no?, a cristiano, eran cristianos mesiánicos, habían creído que Cristo había vivido en esta tierra, que había hecho milagros, había hecho cosas maravillosas, que había muerto, por supuesto, pero no creían en la resurrección de Cristo. Entonces Pablo les decía: si no habéis creído en la resurrección, creéis en vano en Cristo. Realmente no podéis ser llamados dignos de ser llamados hijos de Dios, porque no aceptáis la resurrección de Cristo. Pablo les insta que se había aparecido después el Señor Jesús a muchos de sus apóstoles, hermanos en Cristo, apariciones que después ahí habla en el libro de los Hechos, después de la muerte de Cristo, que resucitó y ya le apareció a los apóstoles y contaba esas experiencias que había tenido con esa aparición y que no eran vanos lo que estaban creyendo. Los incitaba que verdaderamente Cristo había resucitado, que realmente Cristo al tercer día, como lo había prometido, como decía la Escritura, se había cumplido como Dios lo había establecido. El plan de Dios no había fracasado, como muchos dicen. El plan de Dios había sido ejecutado como Dios lo había planeado desde el principio. O sea, Dios tenía pensado, ya estaba en su corazón, que Cristo padecería por los pecados, por tus pecados, por los míos. Sería en vano. Seguiríamos, dice Pablo, atestados, llenos de pecados. Sería en vano nuestra predicación. En vano sería ir a una iglesia y cantar alabanza y adorar a Dios. Sería en vano. ¿Por qué? Porque realmente, si no hemos creído en la resurrección, y muchos no han creído,
Es un tema muy difícil para Pablo en ese momento, en el contexto que él vivía, explicar todas estas cosas, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de la obra de Dios en su vida, podía explicarlo y podía afirmar lo que él había enseñado y lo que había aprendido y había enseñado a sus hermanos en Cristo, allí, no solo en Corinto, sino en Éfeso y en Tesalónica, en Filipos. Había enseñado por todas las partes que él había recorrido el Evangelio, el mensaje de salvación. Porque ¿qué es el Evangelio? Es simple, es un mensaje de salvación. Que toda aquella persona que cree en Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, ese será salvo. No solamente haber creído de Cristo, haber escuchado de Cristo, sino creer y aceptarlo, como Él murió por nosotros y al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso nos salva. No salva que Cristo haya estado en la tierra, salva si hemos creído en Jesucristo. Y si realmente hoy estás escuchando por primera vez este mensaje y realmente no has creído todavía en Jesucristo, que ha muerto por tus pecados y por los míos, hoy es el día, la oportunidad de tu vida. Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios te está diciendo, cree y serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. Pero creer en Jesucristo no es solamente un libro, no es solamente una historia, no es una paradoja, no es una parábola, sino Cristo que existió, que caminó en esta tierra, que vino, se hizo hombre, se encarnó, y para salvación eterna, para cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Hemos predicado el Evangelio a muchas personas, el Evangelio de la salvación, el Evangelio eterno, el Evangelio que Pablo y los apóstoles enseñaban, que toda aquella persona que crea en Él sea salva. Jesús los invita a una misión que no es fácil, pero no es imposible. Ir por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, y aquellos que crean, dice, bautícenlos, enséñenlos, y todas las cosas que ustedes han aprendido. Hemos estado, ellos habían estado 3 años compartiendo con Jesús las enseñanzas y tenían mucho para enseñar. Muchas cosas. Pablo en este capítulo relata secretos guardados que tenía en su corazón, como asimismo de la resurrección decía que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Secretos que Dios, que la aparición de Cristo en su vida le había revelado, cosas que a lo mejor cosas que ni siquiera había contado a nadie. Hoy las revela a través de la palabra de Dios. Pablo insiste y dice, además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra. Eso es un punto fundamental, retener la palabra de Dios. Es algo que estamos experimentando en este tiempo, enseñando la sana doctrina, la palabra de Dios, la que te hace estar firme, la que realmente, como dice aquí, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra nos va a salvar. Si hemos creído en Cristo y hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos va a hacer salvos. Por supuesto que vamos a creer en la muerte y su resurrección, y la resurrección de los muertos. Cuando Él venga en su gloria, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no, sería en vano predicar el Evangelio. Hemos creído en la resurrección a través del Espíritu Santo. Nos ha revelado que Cristo ha resucitado a través de la palabra, a través de la Escritura. Y hoy es la oportunidad de tu vida. Si realmente crees en Cristo y has recibido a Cristo en tu corazón y crees que sos salvo a través de la resurrección porque Él resucitó, Él estuvo en la cruz, soportó castigo por tu vida y por la mía, soportó la muerte más dura de una persona, de un ser humano. Allí lo soportó Cristo, pero también fue sepultado como todos hemos sido y vamos a ser sepultados, pero este resucitó al tercer día para demostración, como había dicho que Él iba a construir el templo en 3 días, lo iba a derribar, pero Él mismo iba a levantar en 3 días. Así le decían, el que decía que iba a destruir el templo y que lo iba a edificar, no ha aparecido, no ha resucitado, pero el tercer día resucitó y la palabra se cumplió. Así que hermanos y amigos que me estás escuchando en esta mañana,
hemos creído en la resurrección de Cristo, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿realmente creemos en Cristo Jesús? Bueno, como dice Pablo aquí, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Estaba escrito, no hay duda de esto. Tenemos la seguridad, la plena seguridad de que Cristo ha resucitado entre los muertos. Después apareció a muchos, dice, a 500, a sus apóstoles, a Jacobo y a todos les apareció en demostración: aquí estoy, no los dejaré, aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta que yo venga por segunda vez. Así que, hermanos, gracias le damos al Señor, porque realmente hemos creído. Si realmente has creído en Cristo Jesús, somos dignos de ser llamados sus hijos, dice la palabra de Dios. Pero hay muchos que no han creído. Por eso nuestra predicación del Evangelio, el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación va dirigido a aquellas personas que realmente creen que existe Dios, pero no creen en la resurrección de Cristo. Amén. Así que en esta mañana oremos por estas personas que no han creído aún todavía. Dios está llevando a la humanidad a un punto tremendo, que sin Cristo nada podemos hacer. Dios está llevando al mundo entero a una reconciliación con Él. Está llamando al mundo a través de señales de lo que está aconteciendo, y no solo en enfermedades y problemas, sino mire lo que está pasando allí, los hermanos de Afganistán, todos esos problemas. Dios está llamando, Dios está arrinconando a la humanidad para que reconozca que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Amén. Que Él no fue en vano la cruz, que Él murió por ti, por mí, por todos ellos. No fue en vano la muerte de Jesucristo. Así que hoy es la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón y recibir a Cristo para salvación eterna. No solo creer que existió y que caminó en la tierra, sino creer en Él y aceptarlo y tomarlo como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador. Así que oramos juntos en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia que hemos recibido de parte tuya, Señor. Gracias en esta mañana porque tú nos has dado la oportunidad de creer, Señor. Nos has dado la oportunidad de nuestra vida. Señor, no hemos resistido, como dijo Pablo. No fui, Señor, rebelde a mi llamado. Señor, gracias te damos, Señor, porque hoy somos tus hijos. Somos llamados hijos tuyos por haber creído en el Evangelio de salvación. Gracias, Señor. Y hoy predicamos el Evangelio, como tú nos mandaste, Señor, a llevar la palabra de Dios a toda criatura, Señor, para que todo aquel que crea sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias te damos. Oramos por aquellos, Señor, que no han aceptado todavía a Cristo en su corazón. Que si hoy aceptan a Cristo, sean anotados en el libro de la vida y que te acepten como su único Salvador y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en este día. Danos la oportunidad de poder conocerte aún más, conocer tu palabra con más profundidad, Señor. Ayúdanos en este tiempo de nuestra vida, Padre, que podamos seguir adelante, confiando en ti, Padre. Ayúdanos en esta semana, fortalécenos, Señor, levanta nuestro ánimo, Señor. Señor, gracias te damos, danos fuerza, sánanos, glorifícate en nuestras vidas a partir de hoy, Señor, en esta mañana. Señor, glorifícate, Señor, para que nosotros podamos, Señor, llevar el Evangelio a toda criatura, a todos aquellos que no han creído aún, Señor, o aquellos que no han aceptado tu resurrección. Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que el Señor te bendiga en esta mañana.